Hola, un saludo muy especial a todos los estudiantes. Vamos a trabajar el tema de molalidad. Para eso vamos a hacer unos problemas. Y aquí tenemos el ejercicio número 1. Si se disuelven 10 gramos de potasa cáustica, KOH, en 450 mililitros de agua, ¿cuál es la concentración molar de la solución? Entonces, lo primero, sacamos los datos del problema. Los datos me dicen a mí entonces que 10 gramos de potasa cáustica es el soluto. Soluto tenemos entonces que 10 gramos de KOH. En 450 mililitros, ese es el solvente. Tenemos entonces que es 450 mililitros. Y la pregunta es, ¿cuál es la concentración molar de la solución? Entonces vamos a hallar la concentración. La concentración molar. Bueno, entonces traemos a colación el concepto de molaridad, que es igual a número de moles del soluto sobre kilogramos del solvente. Miramos que el solvente lo tenemos en mililitros. Entonces este solvente que está aquí, como la densidad, le estamos hablando de agua. La densidad del agua es 1 gramo por cada mililitro. Significa entonces que en 450 mililitros va a tener la misma cantidad. Entonces esa masa del solvente va a tener 450 gramos de solvente. Pero resulta que la fórmula me la está expresando en kilogramos. Entonces es sencillo, esto hay que dividirlo entre 1000 y me daría la cantidad en kilogramos. O hacemos el siguiente factor conversión. 450 gramos por, arriba coloco 1 kilogramos, abajo coloco 1000 gramos. Cancelamos los gramos y dividimos 450 entre 1000. Eso me da 0,450 kilogramos. ¿De qué? Del solvente, que en este caso es agua. El segundo paso es convertir estos 10 gramos a moles. Para eso necesito conocer el peso molecular del KOH. Es fácil de hallarlo. El potasio pesa 39 más el oxígeno 16 más el hidrógeno 1. Es un total de 56 gramos por cada mol. Una vez teniendo el peso molecular, hacemos la conversión y es que vamos a pasar estos 10 gramos de KOH, lo vamos a pasar a moles, conociendo el peso molecular. Entonces coloco abajo 56 gramos de KOH por cada mol de KOH. Cancelamos aquí, cancelamos acá y el resultado, vamos a la calculadora. El resultado es 0,17 mol de KOH. Luego eso lo reemplazamos en la fórmula, que ya tenemos la cantidad de moles, que es 0,17 mol. Y tenemos el kilogramos de solvente, que es 0,450 kilogramos. Vamos a la calculadora y me da como resultado 0,37 molar, M minúscula. Esa es la respuesta de cuál es la concentración molar de la solución, 0,37 molar. Ejercicio número 2. Dice, ¿qué cantidad
de gramos de metanol se necesitan para preparar una solución de concentración 15 molar en 50 gramos de agua? Entonces tenemos los datos del problema y lo primero es qué cantidad de gramos de metanol. Entonces es el soluto. Entonces soluto, eso es lo que voy a hallar, no sabemos. De gramos de metanol, cantidad de gramos de metanol. La fórmula de metanol es CH3OH. Se necesitan para preparar una solución de concentración. Aquí está la concentración. Concentración. La concentración está expresada en molaridad y tiene un valor de 15 molar en 50 gramos de agua. Entonces esos 50 gramos de agua viene siendo el solvente. Entonces 50 gramos de agua. Como ya sabemos que este solvente hay que pasarlo a kilogramos porque el concepto molaridad me dice que es igual al número de moles del soluto sobre kilogramos del solvente. Entonces lo primero que vamos a hacer entonces es pasar esto. Entonces esto se divide entre 1000. Al dividirlo hacemos el siguiente factor de conversión, que es 50 dividido entre 1000. Eso me va a dar un total de 0,05 kilogramos de agua, ¿cierto? Luego de que ya tenemos eso, vamos a hallar entonces el número de moles del soluto y despejamos la fórmula. Entonces el número de moles del soluto va a ser igual, está dividiendo, pasa a multiplicar la molaridad multiplicado por los kilogramos del solvente. Tenemos entonces que el número de mol del soluto va a ser igual, la molaridad es 15 molar, entonces 15 mol sobre kilogramos por kilogramos del solvente. En este caso son 0,05 kilogramos. Cancelamos aquí, cancelamos acá. Busco la calculadora y me da el resultado que es 0,75 mol de metanol. Pero me están pidiendo son los gramos del soluto, qué cantidad de gramos de metanol. Entonces esto que está aquí hay que pasarlo a gramos. Entonces para eso tengo que conocer el peso molecular del metanol y entonces es fácil, buscamos el peso atómico del carbono, que es 12, más el peso atómico del hidrógeno y lo multiplicamos por 4, más el peso atómico del oxígeno, que es 16. La suma de todo eso es el peso molecular del metanol. CH3OH va a ser igual a 32 gramos por cada mol. Hacemos el siguiente factor de conversión y es que vamos a convertir esto que está aquí, 0,75 mol, por el siguiente factor de conversión. Por cada mol de metanol hay 32 gramos. Cancelamos y me va a dar entonces el siguiente resultado: 24 gramos de metanol, que es lo que me están pidiendo. Ejercicio número 3. ¿Cuál sería la normalidad de una solución de NaOH
que contiene 8 gramos de NaOH en 200 mililitros de solución. NaOH es hidróxido de sodio. Entonces, lo primero que hay que hacer es sacar los datos del problema. Entonces, datos que tenemos que conocer. ¿Cuál sería la normalidad? Entonces me están pidiendo la concentración. Y esa concentración es en normalidad. No sabemos. Dice que contiene 8 gramos de hidróxido. Es el soluto. El soluto entonces son 8 gramos de hidróxido de sodio, NaOH, en 200 mililitros de solución. Es el volumen de la solución. El volumen de la solución. Y esta es la masa del soluto. Masa del soluto. Volumen de la solución entonces es 200 ml. Bueno, entonces vamos allá en la normalidad. Hay que conocer el concepto de normalidad, que me dice que normalidad es igual al número de equivalentes gramos del soluto sobre volumen en litros de la solución. Entonces aquí hay 200 mililitros, ya lo sabemos convertir. Lo dividimos entre 1000 y eso me va a dar un valor de 0,2 litros. ¿Por qué? Porque un litro tiene 1000 mililitros. En 200 mililitros, ¿cuántos litros hay? Hacemos una regla de 3 simple y me va a dar 0,2 litros, que es el volumen de la solución y el que me están pidiendo acá arriba. Ahora, número equivalente gramos del soluto. Tenemos entonces que un equivalente gramos del soluto, en este caso es el NaOH, va a ser igual al peso molecular o la masa molar del soluto sobre la cantidad de OHs que hay. Sobre el número de OH que hay uno solo. Reemplazamos el peso molecular del NaOH, el sodio, un peso atómico de 23, el oxígeno 16, el hidrógeno 1, eso me da un total de 40 gramos sobre 1. Quiere decir que un equivalente gramo de NaOH es igual, entonces el número de equivalente gramos del NaOH va a ser igual a 40 gramos. Entonces eso lo llevamos acá arriba. Antes de llevarlo acá arriba tenemos que saber que primero el siguiente factor de conversión, un número equivalente gramos es 40 gramos. Aquí me están dando que 8 gramos de este compuesto, ¿cuántos equivalentes en gramos hay? Entonces le colocamos X. Hallamos los equivalentes, entonces X es igual a 8 por 1 dividido entre 40. Entonces X va a ser igual a 8 gramos por un equivalente gramos dividido entre 40 gramos. Cancelamos los gramos, buscamos la calculadora y X me va a dar un valor. Me da un valor de 0,2 equivalente gramos de NaOH. Esto lo llevo a la fórmula y reemplazo. El número equivalente es 0,2 equivalente gramos y el volumen es 0,2 litros y eso me va a dar entonces que la normalidad va a tener un valor de 1 normal. Significa que
la normalidad va a ser igual a 1 normal. ¿Cómo lo expresamos aquí? Ejercicio número 4. ¿Cuántos gramos de ácido sulfúrico están contenidos en 500 mililitros de solución 0,5 normal de ácido? Esto, lo primero que tenemos que conocer son los datos del problema. Entonces la pregunta es: ¿cuántos gramos de ácido sulfúrico? Me están preguntando por la masa en gramos del soluto. En este caso el soluto es H2SO4. No lo sabemos. Están contenidos en 500 mililitros de la solución. Ese es el volumen de la solución. ¿Cuánto? 500 mililitros. Y tenemos este que está aquí, que es la concentración expresada en normalidad, que es igual a 0,5 normal. Lo primero que tenemos que traer a colación es el concepto de normalidad es igual al número de equivalente gramos del soluto sobre volumen en litros de la solución. Entonces, volumen en litros es 50 mililitros, ya lo sabemos convertir, lo dividimos entre 1000. Entonces me da que aquí hay entonces 0,5 litros. Facilito. Luego entonces ya tenemos dos variables importantes, que es la normalidad y tenemos el volumen. Despejamos aquí entonces el número de equivalente gramos del soluto va a ser igual a la normalidad por el volumen en litros de la solución. Despejamos aquí el número de equivalente gramos del soluto. La normalidad es 0,5 equivalente gramos del soluto sobre litros por el volumen en litro, que es 0,5 litros. Entonces cancelamos aquí, cancelamos acá. Me queda que el número de equivalente gramos del soluto va a ser igual a la multiplicación de 0,5 por 0,5. Busco la calculadora si no me sé el resultado y me da un valor de 0,25. Hasta aquí no tengo resultado porque me están pensando en la masa en gramos del soluto y este es el número equivalente. Entonces, para hallar la masa en gramos debemos conocer cuánto pesa un equivalente gramos. Un equivalente gramos del soluto, en este caso la H2SO4, va a ser igual al peso molecular sobre como estamos hablando de un ácido, entonces sobre la cantidad de hidrógenos que tiene la fórmula. En este caso es 2 hidrógenos, hidrogeniones. Si estuviéramos hablando de un hidróxido, es sobre la cantidad de OH que tiene. Pero aquí estamos hablando del ácido sobre eso. Entonces, despejamos la fórmula y nos queda que el peso molecular de todo esto, el hidrógeno, buscamos en la tabla periódica el peso atómico del hidrógeno, lo multiplicamos por 2, el del azufre y lo multiplicamos por 1, el del oxígeno, que es 16, lo multiplicamos por 4, sumamos todo eso y eso me da que es 98 gramos por cada mol, dividido entonces entre la cantidad de hidrógenos que hay, que es 2. Y eso me da en total que aquí hay 49 gramos. Entonces, expresamos la siguiente igualdad. Aquí,
Si un equivalente gramos, hay contenido 49 gramos del soluto en 0,25 equivalente gramos, ¿cuántos gramos del soluto hay? Que es lo que me están pidiendo. Entonces tengo una regla de 3 simple. Este por este dividido entre este. Y entonces me da que x es igual. Multiplico 0,25 equivalente gramos. Lo multiplico por 49 gramos y eso lo dividido entre un equivalente gramos. Cancelo y cancelo. Y multiplico entonces 0,25 por eso. Busco la calculadora y ese es el resultado que me va a dar de la cantidad de masa de soluto que hay, lo que me dé aquí. Vamos a buscar la calculadora y dividimos. Al hacer la operación me va a dar este valor que tengo aquí. 12,25 gramos, que es el resultado de esta operación. Y con eso entonces le doy respuesta al ejercicio, que es cuántos gramos de ácido sulfúrico tengo.